A ver, imaginen esto, una ciudad tan, pero tan antigua que vio nacer y caer a casi todos los grandes imperios de la historia. Bueno, pues esa ciudad existe y se llama Jericó. Hoy vamos a clavarnos en la verdad que se esconde detrás de sus murallas y de una de las historias más famosas que se han contado, la legendaria batalla que dicen las derribó por completo. El relato es épico. En el libro de Josué se cuenta cómo los israelitas, después de marchar alrededor de Jericó 7 días, hicieron sonar sus trompetas y ¡pum! Las murallas, esas murallas imponentes, se vinieron abajo. Es una historia de fe, de conquista, que ha resonado por miles de años. Pero a ver, ¿qué pasó en realidad? Justo aquí es donde la historia se convierte en un verdadero campo de batalla entre la ciencia y la fe. Esta simple pregunta ha desatado uno de los debates más feroces de la arqueología moderna, y es precisamente ahí, en medio de esa controversia, donde nos vamos a meter. Ok, entonces, lejos de encontrar una respuesta clara, las excavaciones en Jericó han provocado una división profundísima entre los arqueólogos. Básicamente hay dos bandos, dos visiones totalmente opuestas sobre qué fue lo que realmente sucedió en la antigüedad. La comunidad científica está literal partida en dos. Por un lado, un grupo de arqueólogos dice que las fechas no cuadran, que la evidencia no encaja con el relato de la Biblia. Pero por el otro, hay quienes defienden que los hallazgos desenterrados son de hecho una prueba contundente de que la historia es cierta. Y lo más curioso es que décadas y décadas de excavaciones solo han hecho esta división más y más grande. La voz más fuerte del lado escéptico es, sin duda, la de Kathleen Kenyon. Después de sus excavaciones súper meticulosas en los años 50, ella llegó a la conclusión de que la ciudad amurallada fue destruida mucho, pero mucho antes de que supuestamente llegaran los israelitas. Para ella, esto hacía que el relato bíblico fuera, pues históricamente impreciso. Pero, décadas más tarde, otro arqueólogo, Brian Hood, reexaminó el trabajo de Kenyon y la evidencia de excavaciones anteriores y, sorpresa, llegó a una conclusión radicalmente opuesta. Para Wood, la evidencia física no solo es compatible con la narrativa bíblica, sino que la confirma punto por punto. Bueno, con dos interpretaciones tan de frente, la única forma de avanzar es ver la evidencia directamente. Así que, ¿qué es lo que realmente nos dicen las ruinas? ¿Cuáles son esas pistas físicas que alimentan un debate tan intenso? Miren, quienes defienden que la historia es real, señalan una secuencia de destrucción muy específica. Los muros de adobe no cayeron hacia adentro como esperarías en un ataque normal, sino hacia afuera, creando una especie de rampa para los invasores. Después, un incendio masivo arrasó la ciudad, que luego quedó abandonada por un buen tiempo. Y la prueba de ese incendio es impresionante. Los arqueólogos encontraron una capa de cenizas y escombros quemados de 1 metro de espesor. 1 metro. Es una prueba física tangible de una catástrofe que borró la ciudad del mapa. Y dentro de esa capa de ceniza, los hallazgos se ponen todavía más interesantes. No solo encontraron vigas de techo carbonizadas, sino también unas vasijas de almacenamiento enormes, repletas de grano quemado. ¿Y esto por qué importa tanto? Porque sugiere que la ciudad fue tomada muy rápido, justo después de la cosecha. Un detallito que curiosamente coincide de manera asombrosa con el relato bíblico. Al final del día, todo se reduce a las fechas. Las pruebas de radiocarbono de los granos quemados parecen darle la razón a Kenyon, o sea, la destrucción fue en el siglo XVI a.C. Pero por otro lado, Brian Wood argumenta que los estilos de la cerámica encontrada en la misma capa son de una época posterior, como del 1400 a.C. Y esa fecha sí encaja con la Biblia. O sea, estamos ante un choque de trenes, pero entre métodos científicos. Pero ¿saben qué? Mientras este debate sobre una sola batalla es fascinante, corremos el riesgo de perder de vista el panorama completo. La historia de Jericó es muchísimo más profunda, más antigua y más compleja que este único evento, por muy legendario que sea. Así que ampliemos la toma. Jericó no es solo una ciudad antigua, es literalmente la ciudad habitada de forma continua más antigua de todo el planeta. Un lugar que ha sido testigo de 10.000 años de historia humana, viendo cómo surgían y caían incontables imperios. Para que nos demos una idea de qué tan vieja es, las excavaciones han encontrado 23 capas diferentes de civilizaciones, una construida encima de la otra. Es básicamente como un pastel de capas de la historia humana. Y esta línea de tiempo apenas si nos da una probadita. Todo empezó hace 10.000 años con cazadores-recolectores. Luego fue destruida por los babilonios, reconstruida por Herodes el Grande para tener su palacio de invierno. Después pasó a manos de conquistadores islámicos, cruzados europeos y el Imperio Otomano,
hasta llegar al mandato británico en el siglo XX. Su historia es la historia del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con Jericó hoy? ¿Cómo es vivir en una ciudad con un legado tan inmenso en pleno siglo XXI? Vamos a dar un salto hasta nuestros días. Hoy por hoy, Jericó tiene 2 récords mundiales bastante impresionantes. No solo es la ciudad habitada más antigua, sino que también es la ciudad más baja del planeta, a unos increíbles 240 metros por debajo del nivel del mar. Y en la historia más reciente, Jericó también ha jugado un papel clave en la política. En 1994 se convirtió en un símbolo potentísimo de esperanza para la paz, al ser la primera ciudad transferida a la autoridad palestina bajo los históricos acuerdos de Oslo. El turismo, pues, es el motor de la economía moderna de Jericó. Pero la reciente crisis sanitaria mundial le dio un golpe durísimo. El número de visitantes se desplomó de más de 1,5 millones en 2019 a apenas 250,000 al año siguiente. Un golpe económico brutal para una ciudad cuyo presente depende directamente de su pasado. Y así volvemos al principio. Jericó nos deja con una pregunta que da para pensar mucho. Cuando un lugar tiene una historia tan densa, donde la arqueología no da una sola respuesta y el peso de la tradición es tan fuerte, quizás su verdadero significado no está en encontrar una única verdad, sino en entender cómo la fe, la leyenda y la ciencia le dan forma a nuestra manera de ver el pasado.